Entonces, lo primero que vimos fue partitura de acciones, entonces que era el teatro de las acciones físicas. Hablábamos de que fue, digamos que uno de los principales teóricos que trabajó sobre esto fue Grotowski. Entonces, se decía que se descubre que el actor no puede manipular las emociones a su antojo, sino que, y se da cuenta que sí puede manipular lo físico. O sea, él dice, yo no puedo manipular estar contento y al momentico estar triste, que sea una emoción real. Eso no lo puedo controlar yo, pero sí puedo controlar lo físico, o sea, puedo controlar el trotar, el correr, el pararme de cabeza. Y esos estados físicos hacen que el actor llegue a estados de necesidad verdadera. O sea, cuando yo me paro de manos, creo una necesidad verdadera. O sea, o tengo fuerza en los brazos o me caigo y me rompo la cabeza o doy el bote o me... Sí, no lo puedo hacer. Entonces eso no hay nada más verdadero que una acción física, porque no se puede disimular. O sea, o la hace o la hace. Yo no puedo fingir que estoy corriendo. O sea, yo corro y eso me crea una necesidad de respirar, de andar. Eh, esa necesidad física crea un obstáculo verdadero y ahí es donde se genera la emoción. Entonces, en ese obstáculo que cuando yo estoy resistiendo y estoy en un estado físico haciendo un ejercicio, ahí me crea una necesidad. Esa necesidad me crea un obstáculo y ese obstáculo me lleva a una emoción. ¿Sí? Entonces, básicamente era eso. Y hacíamos las partituras de movimiento, hay cantidad de partituras de movimiento en el espacio o en mi mismo cuerpo creo partituras, entonces muevo primero un brazo, como el baile, puede ser como una especie de coreografía. Y metíamos los textos a partir de los verbos de acción. Los verbos de acción hacen que es básicamente, digamos que lo que fortalece el teatro, porque los verbos son los que hacen que se generen acciones y las acciones son las que van a generar los estados de ánimo, los estados de las emociones. Entonces, eso era por un lado las acciones físicas. Después, entonces vimos los dinamorritmos, que eran cualidades rítmicas de movimiento, que son las que le otorgan los matices o la cadencia o la intención a las partituras de movimiento. Y también buscan generar pues emociones en el actor. Entonces era resonancia. Resonancia era el movimiento fluido, ¿sí se acuerdan? Que era como una especie de estar en el aire, un movimiento continuo. Mar, Es un movimiento eso en el aire. que puede cambiar la velocidad, pero siempre es continuo, no tiene acentos, no cambia, no para. El sacadeo es una fracción de movimientos pequeñitos como si fueran fotografías, que es como golpecitos, pero siempre voy hacia un movimiento. Pero voy en fotografías, voy armando de foto en foto, voy logrando ese movimiento. Ese es el sacadeo. El TOC global, que son movimientos secos y articulados. Son las mismas fotografías, pero son fotografías más amplias. O sea, yo hago un movimiento grande y seco, y luego paso a otro movimiento totalmente contrario. Súbito. Son movimientos súbitos, sí. Son como fotografías, pero no llevan la misma dirección, sino cambian de dirección y son más grandes en el sacadeo. La puntuación, que son pequeñas contracciones, son pequeños acenticos. Las antenas de caracol, que es como un arrepentimiento de un movimiento, o sea, yo voy a tocar algo, pero me arrepiento y me devuelvo exactamente por donde vine, pero me devuelvo en resonancia. O sea, yo voy con una velocidad, voy a tocar algo o a hacer algo o a decir algo y me arrepiento, paro, me devuelvo por el mismo camino por donde llegué. El campanazo, que es una gran contracción muscular, pero que deja un eco. Entonces yo hago una contracción fuerte, pero es como un campanazo, que hago un movimiento fuerte, pero eso me genera que quede como una resonancia y como un movimiento, como un eco, que me hace como descansar. Y la vibración, que es como una tensión, es un movimiento contenido, como que
ir para allá, pero hay algo que me Sí. obstaculiza el paso y no me deja. Entonces, cuando empujábamos la pared no nos deja mover, entonces ahí genera tensión y es donde se genera un movimiento de tensión. Ese es la vibración. ¿Sí quedaron esos o le falta alguno, Cristian? No, ahí también. ¿Sí? Listo. Después Sí, es que veíamos, me estaba, lo que pasa es que estos días estuve tomando, bueno, no, hágale ahorita les cuento que nos va a servir para el ejercicio que voy a hacer. bueno, listo. Después veíamos un poco el Teatro La Candelaria. Decíamos que el Teatro La Candelaria se basa en el teatro, en el teatro colectivo. Entonces ellos tienen un proceso que se divide en tres, un proceso de motivación, que ellos buscan como, bueno, ¿qué queremos contar? ¿Cómo que podemos transformar esta sociedad? Y ahí es donde escogen como el argumento o escogen como que ¿cómo se dice? Escogen de lo que quieren hablar en la obra de teatro. La segunda fase es la investigación. Entonces se reúnen con sociólogos, con psicólogos, con historiadores, con todo aquel que les pueda ayudar para hacer el trabajo de mesa y de investigación. Y el ¿Cuál es la primera tercero, fase? la de motivación. Es como decir, ellos basan la motivación en cómo queremos transformar a la sociedad. Entonces dice, bueno, yo quiero transformar a la sociedad en cuanto a la violencia, en cuanto a que se entere de lo que está pasando en la política, ¿sí? Entonces se reúnen y empiezan a conversar y a decir sobre qué quieren hablar. Y luego la investigación. Entonces tienen aliados estratégicos para hacer el trabajo de campo. El tercero es las improvisaciones. Entonces, a partir de lo que ellos fueron a investigar, ellos se van a investigar 3 meses al Magdalena, a saber por qué los muertos los mataban, los echaban al río Magdalena. ¿Pero no le dio el agua a la niña? Hablan con la comunidad, con la sociedad, viven con ellos, investigan. A partir de todo lo que investigaron en ese trabajo de campo, teórico y práctico, entonces comienzan a dividirse en grupos y a hacer improvisaciones. Esa es la segunda fase de investigación, ¿sí? La, ter- Trabajo de la campo y eso. tercera es improvisación. Sí. La tercera es la improvisación a partir de lo que investigaron. Entonces se dividen en grupos, todos improvisan sobre un tema, luego el director escoge una de las improvisaciones, dice, bueno, yo quiero ver esta improvisación, todos los grupos hacen esa misma improvisación y empiezan a aportar al trabajo de creación de la obra. Básicamente es como esos son los tres pasos del teatro colectivo. Y hablábamos de la imagen teatral que es tan importante también en el Teatro La Candelaria, que tenía unos puntos que eran, ya les digo, ellos tenían 4 puntos básicamente para crear la imagen teatral. Para ellos lo más importante es la imagen que se crea en el espectador o con el espectador. Entonces la primera era la expresividad, que son todos los lenguajes que son lenguajes como los sonidos, la música, el texto, de efectos especiales, los medios visuales, la luminotecnia, o sea, todo lo que ayude a construir la estética de la obra que no sea el texto. Esa es la expresividad, o sea, todo eso que uno se vale en el teatro para apoyar su escena. Luego seguía la performatividad. Entonces, la performatividad es hacer en escena exactamente lo que quiere hacer. Entonces, las cosas son lo que son. Si yo estoy cortando una manzana, eso es lo que estoy haciendo, cortando una manzana. No estoy haciendo nada de teatro de fingir lo que estoy haciendo, ¿sí? Sino es algo, una acción real. La otra es la ambigüedad, es dejarle duda al público sobre lo que yo estoy, sobre la acción que estoy haciendo. Es como que el público no sepa qué será lo que está haciendo. ¿Será que está preparando esa agua porque es un veneno o está preparándose un jugo? Entonces crea una ambigüedad y el público empieza a decir, a generar duda en el público sobre qué es lo que está haciendo esa imagen teatral. Y la última es la significación, que es una imagen política.
Entonces es buscar la poesía dentro del teatro, que es tan importante también, porque la poesía llega a la psiquis del espectador. O sea, lo poético llega de una vez, no es algo superficial, sino que llega directamente a la psiquis. Entonces, para eso se vale de pinturas, de poesía, de imágenes bellas, ¿sí? Para crear poesía en la cine. Eso era sobre el El teatro teatro latino. colectivo. Después veíamos, después de Teatro La Candelaria, vimos ¿Cómo era? Stanislavski. Entonces veíamos que Stanislavski era un teatro natural, que él lo que buscaba era que el personaje y el actor hicieran simbiosis, que fueran uno solo. Él buscaba desaparecer al actor. O sea, entre más desaparezca el actor, más va a aparecer el personaje. ¿Sí? Entonces, que fueran uno solo, que el actor sintiera lo que estaba. Entonces, lo que buscaba era crear esa ilusión en el público y que el público creyera lo que estaba viendo y se metiera en el cuento del personaje. Y para eso tenía algunas, digamos que algunos elementos también, que era la estructura de las obras de teatro. Ah, no sé. No, para eso proponía, entonces, la verdad, primero la verdad escénica, o sea, vivir el momento en la escena. Segundo, las circunstancias previas. Las circunstancias previas. Entonces, ¿qué ha pasado antes de que el personaje entre a la escena? ¿Sí? O sea, dónde estaba el personaje, qué había pasado con él, con quién había hablado, eh, cómo estaba emocionalmente, cómo estaba vestido, todo lo que había pasado antes de que él entre a esa escena, para que el personaje cuando entre en la escena esté cargado de la emoción. ¿Sí? Las circunstancias dadas son circunstancias más como de factores ajenos a él. Circunstancias dadas son, por decir algo, qué clima está haciendo, eh, qué día es, si es día, si es noche, está haciendo frío, es clima cálido, o sea, como todas las circunstancias que tiene el personaje que le pueden servir, porque es muy diferente si yo voy a entrar a una escena y está haciendo calor, así está haciendo frío. Si está haciendo frío, posiblemente yo entro más achantadito, más abrigado, no sé, si está haciendo calor, la gente es más alborotada, más fresca, más suelta, ¿sí? Entonces, todo eso uno tiene que tenerlo en cuenta cuando va a entrar a una escena. Lo externo, lo de afuera, no solamente lo que uno va a decir, sino todo lo que está pasando afuera con uno. Algo súper importante es el objetivo y el superobjetivo. Los objetivos del personaje, o sea, ¿a qué entró ese personaje a escena? Si yo entré, ¿a qué entro yo a escena? A buscar el amor de una persona, a matar a una persona, a golpear a una persona. Entonces es importante saber cuáles son estos objetivos que durante toda la obra se crean en un superobjetivo del personaje. Y a partir de ese superobjetivo es que yo voy creando mi personaje. Mi superobjetivo es ser un asesino, matar al protagonista. Entonces, si ese es mi superobjetivo, entonces ahí empiezo a crear mi personaje. Cómo se comporta un asesino, cómo lo voy a matar, cuáles son los elementos para matarlo, cómo me voy a vestir, ¿sí? Creo todo eso a partir de mis objetivos. Y mi objetivo es lo que me va a dar la fuerza para entrar a escena. Y siempre lucho por conseguir mi objetivo, siempre. O sea, si yo no estoy luchando por conseguir mi objetivo, pues ¿para qué la escena? No se necesitaría la escena. El sí mágico, que era qué pasa, que es yo como Richard o como actor, digo, bueno, ¿qué pasaría si a mí me tocara matar a alguien? Entonces, ¿qué haría yo? Yo creo que yo lo primero que haría sería investigar cómo o venenos, por decir algo, ¿sí? O sea, cómo me pongo en el lugar del asesino, como Richard, y le aporto lo que yo pueda aportarle como Richard al asesino. ¿Sí? Entonces ese es el como si yo fuera ese personaje. Él hablaba de la relajación, entonces él dice que mediante los ejercicios el actor debe estar siempre en completa libertad mental y física para poder crear. Y la concentración, entonces siempre estar escuchando al otro. Yo me nutro de lo que el otro me dice.
de lo que mi compañero de escena me dice, eso es lo que me sirve a mí. No el texto que me dieron, sino lo que el otro me da. Eso es lo que me sirve a mí para yo mismo darle a él. ¿Y qué más? Ya, esos eran básicamente lo de Stanislavski, hacia grandes rasgos. Y por último veíamos a Brecht, que entonces Brecht realmente, digamos que era algo diferente. Brecht no buscaba emocionar ni hacer identificar al público, sino todo lo contrario. Buscaba era que la gente supiera que está viendo una obra de teatro y la distanciaba de la obra de teatro para que pudiera reflexionar. Entonces Brecht lo que hacía era, bueno, ¿cómo voy a sacar a este man que está tan emocionado allá viendo esa telenovela y está llorando? ¿Cómo lo saco para que se dé cuenta que, no es, que eso no es real, pero que reflexione sobre eso? Entonces ese es el distanciamiento que buscaba Brecht. Entonces veíamos algunos elementos del distanciamiento que eran que la estructura de la obra. Él se llamaba teatro épico. Entonces la estructura de la obra, él hacía, hablábamos de que la hacía en primera o en tercera Tercero. persona, que no la hacía ya rompía el diálogo, porque el diálogo hace que uno se meta como en el cuento de lo que le está pasando a esos dos que están hablando en diálogo. En cambio, la tercera persona, la primera persona, hace que se rompa como esa ilusión y el público se distancia. La escenografía, a diferencia de Stanislavski, pues era no naturalista. Entonces Brecht empezó a utilizar una escenografía más simbólica. En vez de colocar toda la sala, toda la cama, todos los cubiertos, todo eso, nos dice, yo solamente voy a colocar una manzana en la mitad del escenario. Y esta manzana va a representar el amor. Y ya, no necesito nada más. Una manzana y listo. ¿Sí? La música, que hablamos de la música antidiegética, que era colocar algo totalmente contrario a la emoción que está sucediendo. Entonces está sucediendo una escena de un crimen, pero yo coloco Un vals. un vals, por decir algo, sí. O coloco una canción infantil, como la que Cristian hizo esa vez. La iluminación, entonces lo que hacía era que él no aforaba los espacios teatrales, él buscaba que todo fuera como lo más real posible, que la gente dijera, ah, mira, allá queda el baño, allá están los ladrillos del teatro, allá hay una gotera, allá sí, todo muy real, todo Sí, muy eso era un efecto de distanciamiento, ¿no? exacto, que la gente no se meta en el cuento de los dos allá enamorados besándose en un balcón totalmente divino, sino que en Mm. algún momento detrás del balcón se viera pasar al dominio técnico, por decir algo. Romeo y Eh, Julieta. lo que hablábamos de los rótulos o los carteles flotantes, que eran para distanciar y romper la emoción en el público y que en algunos casos anticipaban lo que iba a pasar. Entonces yo ponía el cartel que decíamos, pues podría decir aplausos. La gente de ahí mismo se desconecta de la obra, pero reflexiona sobre ese asunto político que está pasando, porque era un teatro político. Interpelar al público, que era romper la cuarta pared. Entonces, como yo empiezo a decir, bueno, yo no estoy solamente acá con esta actriz haciendo una escena de amor, sino que yo volteo y le digo al público, le doy al público una reflexión o lo involucro dentro de mi escena, ¿sí? También para romper la cuarta pared, romper la identificación y que que el público reaccione y reflexione. Y las canciones que cortaban las acciones dramáticas, que entonces pone al final de una escena, está en una escena súper romántica y pone una canción así súper cortante para que la gente como que reaccione, algo que como que rompa, que no vaya con la estética de pronto de Titanic ahí con su música toda bonita, sino que todo lo contrario, rompa y saque a la gente también de Pues es la... más o menos lo mismo que la música antidiegética, ¿no? Sí, digamos que la música antidiegética la pone, digamos, durante toda la escena para que vaya en contraste con lo que está pasando. Pero esta lo que la pone es como para romper, es como un golpe que da. Como que, ah, usted está muy enamorado y muy ilusionado allá, pues tome este rock pesado para que se despierte. O lo contrario. Sí, era solo un momentico de música para romper. Es como un jalonazo. Básicamente como que, así como Yo que a tengo grandes rasgos.
Era